Lecturas de la tercera semana de Pascua, viernes 28 de abril de 2023. Dios siempre va a nuestro encuentro para transformar nuestra vida. Jesús es el alimento que da vida eterna. Bienvenidos a mi canal Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reflexión de Miguel Pérez Pichel. Así Prensa, 5 de mayo de 2017. En la homilía de la misa celebrada el viernes en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, el Papa Francisco animó a los rígidos que están en la Iglesia, pero que son honestos, a imitar el ejemplo de Saulo, San Pablo, y dejarse llevar hacia la moderación de la mano del Señor. Como en días anteriores, el Santo Padre articuló su homilía a partir de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En concreto, se ha fijado en la figura de San Pablo, quien se convirtió en apóstol del Evangelio, después de haber sido persecutor de los primeros cristianos. Francisco observó que la primera vez que aparece el nombre de Saulo en la lapidación de Esteban, Saulo, recordó, era joven, rígido e idealista. Estaba prisionero de la rigidez de la ley. Pese a ello, Saulo era honesto, destacó el pontífice. En este sentido contrapuso la rigidez a la honestidad. Advirtió contra aquellos que son rígidos de la doble vida. Se presentan bellos y honestos, pero cuando nadie les ve, hacen cosas deshonestas. Sin embargo, este joven, Saulo, era honesto. Cuando digo esto, pienso en muchos chicos que caen en la tentación de la rigidez, hoy en la iglesia. Algunos son honestos, son buenos. Debemos rezar para que el Señor les ayude a crecer en el camino de la moderación. Otros usan la rigidez para cubrir las debilidades, los pecados, los problemas de personalidad. Saulo creció en esa rigidez, explicó en su homilía el obispo de Roma, y no podía tolerar aquello que para él era una herejía. Por eso comenzó a perseguir a los cristianos. Entonces Saulo se dirige a Damasco para hacer prisioneros a los cristianos que se encontraban allí y conducirlos a Jerusalén. Pero ocurrió algo inesperado. En el camino se encontró con otro hombre que hablaba con un lenguaje de ternura. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que a partir de su conversión empieza a utilizar su otro nombre, Pablo, es el ejemplo de que el joven rígido que se convierte en un hombre rígido, pero honesto, si vuelve a ser niño y se deja conducir a donde el Señor lo ha llamado, recibirá la fuerza de la ternura del Señor.
A partir de ese momento, Pablo comienza a anunciar al Señor hasta el martirio. Así, este hombre, a partir de su propia experiencia, comienza a predicar a los demás de un lugar a otro. Pablo, por su conversión, es perseguido, padece muchos problemas, incluso en la iglesia, y sufrió por el hecho de que los mismos cristianos se pelearan entre sí. En lo que respecta al Evangelio, el Papa Francisco nos dice: esta fe nuestra en la presencia real de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el pan y en el vino consagrados, es auténtica si nos comprometemos a caminar detrás de Él y con Él, adorar y caminar. Un pueblo que adora es un pueblo que camina. Caminar con Él y detrás de Él, tratando de poner en práctica su mandamiento, el que dio a los discípulos precisamente en la última cena: como yo os he amado, amaos también unos a otros. El pueblo que adora a Dios en la Eucaristía es el pueblo que camina en la caridad. Adorar a Dios en la Eucaristía, caminar con Dios en la caridad fraterna. Hoy, como obispo de Roma, estoy aquí para confirmaros, no solo en la fe, sino también en la caridad, para acompañaros y alentaros en vuestro camino con Jesús Caridad. Os aliento a todos a testimoniar la solidaridad concreta con los hermanos, especialmente los que tienen mayor necesidad de justicia, de esperanza, de ternura. La ternura de Jesús, la ternura eucarística, ese amor tan delicado, tan fraterno, tan puro. Gracias a Dios, hay muchas señales de esperanza en vuestras familias, en las parroquias, en las asociaciones, en los movimientos eclesiales. Homilía del Papa Francisco, el 14 de junio de 2014. Padre Santo, si le diéramos el verdadero valor a la Sagrada Eucaristía, las bancas de las parroquias no darían abasto, y tú estarías sonriendo siempre. Pero Señor, te hemos dejado de un lado. Hemos preferido la televisión, el fútbol, la internet, las fiestas, que nos dan una felicidad falsa y pasajera. Señor, despierta en nosotros la sed de ti. Envía tu Espíritu sobre nuestras vidas, para que aprendamos a dar valor a lo que tú nos regalas en el santo sacrificio. Señor, aumenta nuestra fe y disminuye nuestra distracción. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.